El colorín colorado. Siempre que alguien trata de hacer un análisis de la realidad, debe contemplar múltiples capas de beneficios y perjuicios. Quien no lo haga solo tendrá una mirada parcial de esa realidad. Hoy día son múltiples las miradas parciales que se difunden desde la economía especulativa, desde la vida cotidiana, desde la superficialidad de la macroeconomía que olvida, no casualmente, que la economía es una ciencia social y que las abstracciones que pretenden desde el gobierno imponer como análisis dejan afuera millones de argentinos y argentinas, que son un indicador importante a la hora de proyectar el modelo económico de un país. Lo que más pesa en la mirada de la política es la ausencia de una agenda de gobierno alternativa, en tanto y cuanto la oposición es una parte de la forma de gobierno democrática y republicana. Es claro que como oposición tiene dos funciones básicas. La primera es poner un límite o al menos denunciar cuando entiendan que ciertas políticas públicas del oficialismo circunstancial ameriten un evidente abuso de poder. En segundo término, una actitud propositiva de políticas públicas que hagan eco de las necesidades populares a través de las leyes que debieran emitir tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Si bien no siempre se puede ver este binomio, a mi parecer, por demás de importante para el normal desarrollo del sistema republicano, democrático y representativo, debemos bregar por el ejercicio político de la representación y no conformarnos con las negociaciones espurias ni de las personas a través de sus bancas, ni de las instituciones a través de sus poderes ejecutivos provinciales, o como simplifican los titulares de los medios concentrados, los gobernadores. Si bien para algunos podrá justificarse esa negociación de los gobernadores que tienen que administrar personal y sus salarios, desarrollar obras públicas, garantizar los sistemas de salud, educación, seguridad pública, empleo, jubilaciones, entre otros. Pero si el sistema fiscal tuviera un mecanismo dinámico y no centralizado en extremo como en nuestro país, tal vez debieran proteger y demandar por la vía que sea la distribución de los recursos que aportamos los ciudadanos y las empresas y que merecemos que retornen en bienes y servicios por parte de los tres estados, nacional, provincial y municipal. En varias oportunidades hemos destacado la crisis de representación popular y la crisis de conducción política. Esas capacidades ausentes o bien en debate generan que las instituciones que integran los políticos, entre comillas, hayan perdido en el imaginario colectivo el respeto por su tarea y función, lo que conduce a primeros niveles de autoritarismo al quitar la participación social de las decisiones por temor a ser prescindibles, hasta altos niveles de autoritarismo como el ejercicio de la fuerza concreta como cada miércoles en la Plaza de los Dos Congresos contra los jubilados, que reclaman por sus intereses salariales y son apaleados. Pero para eso es necesario generar por parte del poder político un necesario escenario que justifique ese accionar represivo, autoritario y absolutista, que pueda enfrentar cualquier opinión crítica de su accionar. Para eso este gobierno no ha recurrido a ninguna herramienta innovadora. Desde Maquiavelo, pasando por Gramsci, Mariátegui, Laclau hasta García Linera, plantean la necesidad de montar la presencia de un enemigo interno para desarrollar un estado de paranoia que haga pública la desconfianza hacia nuestros vecinos primero, hacia los pueblos limítrofes después y por último contra países que tal vez puedan amenazar nuestra vida cotidiana en tanto no pongamos la mirada en los representantes del gobierno de turno. Hay múltiples variantes del enemigo interno, tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno de Javier Gerardo, a través de la imaginación planificadora de Pato Bullrich. Ha sabido instalar ese enemigo próximo. La RAM, los mapuches, los K, el peronismo, el PT de Lula, Venezuela y Maduro, los pobres bajo el estigma de piqueteros, los pobres bajo el estigma de narcos o los jubilados. Ahora sí, este gobierno nacional reacciona rápidamente cuando tiene oportunidad no propia
que pueda profundizar una polarización que alimente el estado de paranoia social y que permite debilitar la mirada sobre el gobierno de la Libertad Avanza. Para eso recurre a juicios amañados contra los funcionarios de gobiernos anteriores, sobre todo kirchneristas sin dudas, pero deja al descubierto vínculos con muchos funcionarios propios, como sucedió en Andis, o con la senadora Villaverde, o con el problema del ex candidato a diputado nacional José Luis Espert, a través de una financiera denominada Finansud y de Fred Machado para blanquear dineros provenientes de economías delictivas que por ahora sabemos que tienen vínculos con el narcotráfico y con las coimas de medicamento de Andis. Ni hablar de la causa Libra, que implica no solo a funcionarios, sino al mismísimo presidente de la Nación en Argentina y en Estados Unidos. Sin dudas que hay fuertes motivos para desviar la mirada de la sociedad y la oportunidad brindada puede ser ese conflicto que se desató en el fútbol con el tema AFA, Rosario Central y Estudiantes de La Plata con su presidente Verón. Como las avionetas que están lloviendo en la tan poco casual provincia de Santa Fe llena de cocaína. En tanto, la caída del consumo y la planificación productiva de nuestro país está en juego. El 2% cayó la industria en su capacidad productiva este mes, según la UIA. Cientos de trabajadores son protagonistas del crecimiento de la crisis recesiva económica a través de la pérdida de sus puestos de trabajo en Whirlpool, en Essen, en Cramaco o en Corben. Claro que algún sostén del consumo se puede argumentar con la apertura de importaciones de productos con plataformas como Shein, Temu o Mercado Libre. Situación de compras que sacrifican puestos de trabajos argentinos. Desde el capitalismo son varias las áreas que pueden ser pilares del desarrollo por fuera de la crítica de enarbolar la desigualdad como base o zanahoria del burro. Entre ellas podemos destacar el consumo y la producción como valores que implican desde alguna mirada como herramienta de generación de riqueza y luego se quiebra cuando se debate la distribución de esa riqueza y la disputa de la renta de esa riqueza producida. Es ese debate donde se disputa la movilidad social ascendente que mejora la calidad de vida de una sociedad, o al menos de la fracción que debería ser la mayoría, que son los trabajadores. En síntesis, es eso lo que contiene las dos palabras que Javier Gerardo habla de una aberración: justicia social. El cuentito del salvataje, entre comillas, de Estados Unidos, que no fue los aumentos de bienes y servicios que muestran la crisis, los salarios a la baja que deprime el mercado interno, la falta de programa productivo, la carencia de estrategia de desarrollo a pesar de la voluntad tecnocrática de crecimiento financiero concentrado, deja un escenario inmediato enrarecido rumbo a las festividades de Navidad y fin de año. Nos quedan días para saber que, como cuando éramos niños y nos leían una historia para dormir, tal vez este colorín colorado sirva para despertar de esta pesadilla de 20 meses. Buenos días, bienvenidos. Esto es Vox Populi.